Buenas noches para todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse puntualmente, por su presentación previamente. Y bueno, vamos a dar paso. En la pantalla tenemos, la tengo dividida en dos. Esto vamos a pasar, podemos hacer aquí un poquito esto y ahí tenemos para tener mejor visibilidad. Y nos vamos a enfocar ahorita en la lámina que está a la derecha. En la lámina a la derecha lo que vamos a ver un poco así a grosso modo qué es lo que involucra el módulo 1. En el módulo 1 simplemente interactuar con los comandos nativos de Linux y empezar a meter instrucciones o herramientas que se incorporan en las últimas versiones o release del kernel, que son aplicaciones vectoriales que tienen un mejor comportamiento, menor consumo de recursos, tiempo de respuestas más rápido y en algunos casos una visualización mucho más cómoda para entender el resultado de lo que vamos a estar observando o que queremos ver como comportamiento de nuestro equipo. ¿Ok? Ese es el objetivo. Y así que entre esta sesión y la sesión del jueves voy a estar haciendo preguntas y vamos a ir buscando respuestas para ver cómo van esas habilidades y conocimientos y yo poder ir adaptándome y poder buscar un punto de partida que sea cómodo y adecuado para todos nosotros. ¿Ok? Son 8 sesiones cada módulo, 16 horas de 60 minutos. Algunas veces me paso, así que si ustedes ven que son más de las 10 de la noche según mi horario en donde me encuentro, me notifican, porque si no sigo de largo y pienso que no se acaba el tiempo. ¿Okay? Lo cual, ojo para aquellos que van a presentar examen de certificación, porque eso no necesariamente es así. Hay que estar, ojo con los tiempos de consumo. Bien, las clases son los martes y los jueves. Originalmente yo había puesto 8 de la noche para arrancar hora Chile y que coincide con Venezuela. Colombia, México y otros países, República Dominicana. Ojo con esto, con las variaciones. Arrancamos hoy 7:30, un poco pasado, pues lo que es la presentación. Así que, ¿y por qué? Porque si en algunos países es un poco más temprano para que tengan la holgura de poder trasladarse de su lugar de trabajo a donde van a poder ver las clases, ¿ok? Y todo eso es conversable. Clases martes y jueves. ¿Se graban? Sí. ¿Cuándo tienen acceso? Al día siguiente en la tarde. Bueno, la siguiente lámina prácticamente lo que vamos a hacer es tratar de que no necesariamente veamos a los comandos de forma separada o aislada, sino combinarlos para obtener un resultado eficiente, compararlos con los que usamos y los que podríamos usar, cuáles nos van a dar mejor resultado y de qué forma ellos nos aportan para poder obtener la información que necesitamos para concluir si estamos o no alineados con lo que queríamos como resultado en funcionamiento de nuestro servidor, nuestras aplicaciones o procesos que están corriendo. ¿Eh? Siguiente, aquí no hay más que nada que hacer, que ahorita cuando vamos a la práctica lo vamos a ver. La dinámica, pues yo les decía a ustedes que vamos a aprender haciendo y no leyendo. Así que esto de las láminas va a desaparecer en cualquier momento. Ahorita lo hice. Puede ser que al final de cada clase yo les mande unas láminas que vendría siendo el resumen de todo lo conversado para que lo puedan tener como un blog de notas, anotaciones que podrían ser de interés. ¿Ok? Metodología, bueno, hagamos que nos explote, corregimos y vemos por qué falló. O mejor, hagamos que no explote y sentirnos orgullosos que lo hicimos bien desde el principio. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en tratar de ver consumos de recursos, en verificar históricos de log. ¿Por qué? Porque tal cual como indicaba Luis en su momento, ha tenido que aplicar sus habilidades para poder resolver situaciones y poder aplicar correctivos y mejoras para que no se repitan esos procedimientos. Entonces, la idea de esto no es solamente, no, corre el comando PS o corre el comando PROS y ahí busca ver qué cosa está pasando. Además de esto, es tratar de que nosotros empecemos a enfocarnos a buscar cómo debe ser nuestro comportamiento de trabajo. Es decir, si yo tengo un procedimiento,
ante un evento. Si este evento ya está notificado, sé que está fallando, ¿cómo lo ataco? Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo aíslo? ¿Cómo lo documento? Y lo convierto en un runbook para que en una futura oportunidad, si llega a pasar, los tiempos de recuperación o de resolución sean muchísimo más rápidos. Y mejor aún, documentar cómo resolvimos el problema para que no se vuelva a repetir. A veces aplicamos soluciones que no necesariamente quedan de forma permanente. ¿Sí? Matar un proceso no significa haber resuelto el problema. Se resolvió en ese momento, pero ese proceso se está activando por alguna razón y posiblemente la forma en cómo se está activando no es la correcta y es lo que me está causando el problema. Entonces, no es solo haber ubicado el proceso, no es solo haber eliminado el proceso, sino tratar de aplicar, buscar la causa raíz y conseguirle la solución de forma permanente para mitigar este tipo de situaciones. ¿Okay? Siguiente lámina, prácticamente vamos a estar trabajando con el tema de cómo es el viaje de este módulo uno. Son 4 semanas, semana uno prácticamente el tema de observar recursos a nivel de kernel, cómo se están comportando, CPU, memoria, monitoreo, y por ahí también habían varias personas por el tema de seguridad. Así que no vamos a pasar por alto esto. En Linux, aunque una de las cosas que dice cualquier persona que nace con Linux o que tiene todo el tiempo trabajando con Linux o con Unix es que Linux es más seguro que cualquier otro sistema operativo. No voy a mencionar otro para no generar ningún tipo de polémica. Que Unix genera una estructura mucho más estable y más segura, pues tenemos que saber si eso es verdad o es un mito y por qué se convierte en una realidad y de qué forma podemos nosotros afianzarnos y demostrar que realmente podemos hacer que nuestro sistema Unix o Linux pueda ser un sistema estable, lo más seguro posible. Hay que tomar en cuenta que los riesgos no podemos llevarlos a ceros, pero sí los podemos mitigar. Y Linux es un sistema operativo, o Unix es un sistema operativo que nos permite poder trabajar con cada uno de esos tipos de parámetros en los cuales nos permita lograr establecer un servidor con una configuración base que nos permita tener cierta estabilidad. ¿Ok? Porque a la final, si no concientizamos y no educamos a nuestros usuarios son nuestro eslabón más débil de la cadena a nivel de seguridad y a través de ellos van a poder llegar. Entonces, no es solo si yo soy un buen administrador, yo soy un buen servidor, sino simplemente es también tratar de trabajar en esa cadena de ese perfil de DevOps, ¿no? Que es trabajar colaborativamente, es que también haya esa facilidad de poder compartir esas habilidades, esos conocimientos, esas buenas prácticas para que se vayan implementando y aplicando. ¿Okay? En la semana 2 igual, toda la parte de lo que es chequeo de memoria, RAM, ahí vamos a ver, muchísimos me van a decir, pero ya yo uso esto y me funciona perfecto y está buenísimo. Ahí vamos a ver si ponemos otras herramientas, las comparamos, chequeamos, vemos cuáles son los resultados y estas herramientas que estamos aprendiendo en módulo uno las vamos a utilizar en los siguientes módulos para todo lo que es temas de automatización, que también por ahí estuvieron mencionando cómo hago para automatizar, para que pueda tener entonces aprovisionamiento sobre muchos servidores a través de una sola instrucción o a través de un solo llamado. ¿Sí? Análisis forense, es decir, que por supuesto también tenemos que estar haciendo un chequeo no solo durante, sino también qué pasó post-mortem, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo logró saltar o hacer un bypass de todo lo que se supone que habíamos hecho correctamente como configuración y explota nuestro sistema y cómo lo corregimos? Hacer seguimiento y trazabilidad con los logs, históricos de log y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, prácticamente llegar al punto en que tengamos entonces un servidor donde sepamos que vamos a trabajar con el concepto de confianza cero, de trabajar con el menor privilegio, y ahí es una tarea importante porque a veces creamos usuarios o a veces creamos archivos, creamos directorios, usamos permisos especiales o utilizamos roles, aquellos que trabajan con la nube, para que puedan hacer ciertas cosas y para no limitarse a que les exploten la cara pues le damos roles con atributos que no necesariamente debería tener y por ahí pudieran haber ciertos puntos débiles, ¿no? Eso es el concepto, las 4 semanas que vamos a estar trabajando, ¿ok? Estas semanas, en aquellos que no tengan su ambiente
configurado, yo les voy a dar acceso a una instancia, esa instancia solamente va a estar activa los días de clase y una vez terminada clase, la instancia se apaga eh, porque evidentemente tenemos que abaratar costos. Y otra de las cosas que tenemos que buscar es el tema de FinOp, ¿no? Finanzas y operaciones. Por ahí tenemos la consulta de Eddie. Decime. Hola, no tengo la guía, no la recibí, ¿me la podrían enviar, por favor? Tengo instalado varios servidores de Ubuntu, pero no sé si tiene todas las características que necesito. No pasa nada. Ahora, en un ratito lo paso por el grupo para que empezamos a tener todo centralizado y podemos tenerlo. Así que no pasa nada. Es un script que se ejecuta en 2, 3 minutos y se instalan los paquetes que vamos a estar utilizando. Recuerden que tampoco podemos ir en los servidores y estar instalando paquetes y paquetes y paquetes porque a la final la idea es que sea una distribución ligera, una distribución segura, que sepamos qué es lo que tenemos para que cuando estemos haciendo prácticamente aislamiento o encapsulamiento de qué es lo que está pudiendo generar estos problemas. Si tenemos un servidor en el que lo vamos configurando gradualmente y sabemos lo que le vamos colocando, va a ser más eficiente nuestra tarea para poder detectar la falla y poder lograr dar con mayor acierto en la problemática. ¿Okay? Pero sí, respondiendo a preguntas, yo voy a pasar esa información a través del grupo. Bien, seguimos avanzando. Pues aquí son algunas de las herramientas Top, HTOP, PS y Chef, Uptime. tengo una ¿Quién de ustedes pregunta. usa? Ajá. Perdón que levanté la manito, pero no se vio. Ah, sí, perdón. Dime. Este, ¿hace diferencia que la instalación del Ubuntu sea x86 o ARM? Eh, la diferencia está en los paquetes. De repente puede ser que yo te coloque un repositorio que de repente no tenga Que no esté para esa disponible. Ok. característica. Exacto. Listo. Pero a la final el concepto es el mismo, ¿no? Lo que tendríamos que tener cuidado ahí es con los repositorios que vayamos a utilizar, que posiblemente te digan un mensaje que diga, ¿sabes qué? No tengo ese paquete para esa característica, ¿no? Eso podría ser lo más, digamos que así significativo. Del resto, todo debe funcionar perfectamente. Porque al final vamos a administrar discos, vamos a montar, desmontar, crear permisos, todo ese tipo de cosas. Así que eso ya viene como una capa más arriba que no necesariamente está sujeto a ese tipo de características. Bien, respondí a esa pregunta, pues teníamos aquí un breve resumen de algunos comandos, ¿no? Y si lo están viendo en pantalla, eh, igual expongan ahí en el chat o los que quieran participar a nivel verbal, pues me dicen si han usado todos esos comandos, con cuál se familiarizan, cuál es de uso frecuente o si no lo hemos usado. Esto es para yo también ir viendo qué herramientas están usando y ese tipo de cosas. De esos todos los he usado excepto lo que dicen IO y memoria. Ok, perfecto. Yo Y estoy está bien, ¿no? traba- Porque si... Ah, te escucho, perdón. yo estoy trabajando justamente en una herramienta para monitorear servidores sin importar el sistema Ujú. operativo. Entonces estoy haciendo esa integración entre funciones para solicitar información a servidores Windows o para consultar en servidores Linux. Y es justamente los comandos que estoy usando para obtener el performance en tiempo real de los servidores. Ya, perfecto. Buenísimo. De repente, en algún momento de la especialización, vamos a estar tocando algunos scrappers que también nos van a servir a obtener esos datos para poder verlos en los dashboards. Cuéntame, Aaron. Sí, yo he trabajado con los de monitoreo base, que son Top, HTOP, PS, Optime. Los de memoria no. Los de log del sistema lo he utilizado, pero muy por encima. Ya, buenísimo. Perfecto. Está bien, no pasa nada. De por sí, es muy frecuente que la capa de arriba se use con mucha frecuencia. Por alguna razón, son como que los comandos más solicitados, los comandos más vistos, o los comandos más documentados en Internet, o son los que de alguna forma tenemos en muchos de los documentaciones o forum que puedan estar participando. Así que sí, es normal que estemos muy alineados a esa primera capa en la parte superior, ¿no? BM Stab, IO Stab, CPU Stab y todo este tipo de Stab son instrucciones que vienen, en el caso mío, las veía yo con algo que se llamaba SonOS o Solaris,
y su semántica es un poquito más compleja, más larga, la información que despliega es un poco más, digamos, no desprolija, pero sí muy amplia y nos distraemos con datos que no necesariamente son los que queremos. Entonces, pero sí, también son herramientas que vamos a estar utilizando y algunas de estas vamos a poder reemplazar. Por ahí tenemos la mano de Luis. Por ejemplo, el Journal Control que tienes allí. Yo en más de una oportunidad he desarrollado e instalado servicios en Ubuntu y Ok, entonces cuando fallan, pues te sugiere utilizar Journal Control para ver dónde está el caos. sí, es verdad. Eso es correcto. Y es una herramienta que, por cierto, si hablamos históricamente, habían algo lo que se llaman los run control script o los el run level del sistema operativo, para remontarme a Unix, porque estamos hablando de Unix, estamos hablando de que los run level estaban clasificados, por ejemplo, de 0 a 6. No significaba que 6 era el último y que era el mejor ni nada por el estilo, pero solo por poner un rango, y cada uno de ellos era un nivel y cada nivel tenía una función específica. Y dentro de esa función específica había unos scripts que se llamaban los script, que tenían como función principal hacer un stop o hacer un start del servicio, que tiene que ver un poco con lo que estaba mencionando Luis, que es cuando configuras un servicio para un sistema operativo, tienes que saber dónde lo vas a activar y de qué depende ese servicio. ¿Sí? Es como también cuando trabajan con las capas a nivel de redes, tratar de repente poner a usar algún protocolo en la capa incorrecta no va a funcionar, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo acá con los servicios. Y en ese momento existía algo que se llamaba etc init.d, o lo que se conoce como systemd, que para los puristas systemd es y para mí me encantó, me parece súper genial ese gestor para manejar todo lo que eran los servicios en los niveles de arranque de la máquina. Es una maravilla. El problema de esto era el manejo de las dependencias. Habían servicios que dependían de otros servicios y que esos servicios podían depender de otros servicios, y que cronológicamente esto implicaba que había que tener muy clara la, la vida o el árbol genealógico de estos procesos. Si no se tenían, entonces entraba en un dolor de cabeza de conocer muy bien cuáles eran esos niveles para que puedan funcionar esos servicios. A partir de ahí, init.d se reemplaza por systemd, y con systemd prácticamente logramos implementar o reemplazábamos la ruta absoluta de algo que se llamaba barretc barni.d ssh stop ssh start, y se ponía la ruta absoluta. Se cambió por algo llamado chkconfig y services. Services era el responsable de manipular los procesos en tiempo real, para detener, refrescar, recargar, eliminar, con un services. Y con el chkconfig se controlaban los niveles en los que se activaban, se apagaban o se habilitaban o se deshabilitaban los servicios. Y posterior a eso, pues tenemos toda la parte de lo que sería entra systemctl, y systemctl se apoya muchísimo con el tema de journalctl. Y systemctl prácticamente lo que dijo es, mira, ¿por qué trabajar con chkconfig y service como dos comandos separados con funciones distintas, cuando realmente systemctl podría agrupar todo esto y poder tomar el control de habilitar, deshabilitar, apagar y encender, monitorear y saber su estatus, todo desde una instrucción? Y journalctl, como indicó el BIP, es una herramienta que normalmente se recomienda para que se utilice para hacer trazabilidad y observar el comportamiento de los servicios. Normalmente cuando un servicio falla, lo primero que dice es utiliza journalctl X para que puedas obtener información detallada de qué es lo que está pasando con el proceso. ¿Bien? Esto es solo para irme alineando un poco con lo que mencionaba Luis con los servicios. ¿Bien? Bueno, como que ya le dedicamos tiempo a esta lámina, pasamos. Nuevamente, esto ahorita es simplemente para que sepan cuál es el alcance del módulo 1. Siguiente que vamos a estar, ahí miren, nos aparecen otros nuevos comandos, bueno, nuevos comandos comparados con la página anterior, ¿no? Por ahí está el free, el SAR, el newstat, el ss, netstat, tcpdump, ifstop, nload y ctl. ¿Alguno de estos también se han manifestado o han trabajado, interactuado? Si yo me sigo por la parte de lo que veníamos hablando, nuevamente la parte de arriba es como que las instrucciones más conocidas, ¿ve? Las instrucciones más conocidas. Free. Por ejemplo, free lo que hacía era
liberarme los procesos de la memoria. Si mal no recuerdo, ustedes me comentan, a ver. Sí, sí he trabajado con algunos de los comandos. Sí, free menos H para poder verlo tipo, poder ver la cantidad de memoria que está corriendo o la que está libre o la que está en caché y todo te la muestra allí. El Listo, NetStat listo. tampoco el NetStat también lo he utilizado mucho en el OAT. Sí, he trabajado con algunos de esos comandos. Buenísimo. Ok, vamos a corregir. Free no libera nada. Free, definitivamente, como tú dijiste, es una herramienta que hace una consulta específica y siempre se enfoca normalmente en todo lo que tiene que ver con la memoria. La clasifica en lo que llamaríamos la memoria y cuál es la memoria usada, la memoria compartida, la memoria caché. También habla del swap, que a esto también si nos remontamos hacia atrás. El swap es un área que era necesaria definirse en el momento de instalación del sistema operativo y ayudaba a aliviar cuando había un overload o sobreconsumo a nivel de memoria y para evitar que las aplicaciones llegaran con mensajes como que insuficiente cantidad de memoria y se cerrara la aplicación, pues entonces trabajábamos con swap que ayudaban como que a darle cierta tranquilidad, como que a liberar un poquito la memoria, ¿no? Entonces, Free es una herramienta que podría ayudarnos rápidamente a saber de una forma muy rápida, muy prolija y tabulada información de la memoria. ¿Okay? SAR es una herramienta también un poquito, no compleja, pero tiene sus características y requiere entender bien su salida. El PMSTAT también se presenta, aunque dice Virtual Memory State, prácticamente nos hace, ahí vamos por prácticamente. El PM State prácticamente nos permite tener datos que son interesantes, pero nuevamente, cuando él presenta una lectura tan larga, tan detallada, a veces podemos perder nuestro objetivo y prestar atención o descuidarnos en columnas a las que no le debemos prestar atención y a las que sí las pasamos por alto. Entonces, la idea de ir cambiando algunas de estas herramientas es que estas nuevas herramientas nos concentran los datos en los que sí deberíamos estar pendientes en los resultados y una forma fácil de leer los resultados. ¿Okay? SS, NetStat, TCP/DOM. TCP/DOM, pues prácticamente también nos ofrece una salida que es grosera, ¿no? Todo lo que está con redes, creo que Luis también dijo que estaba con el tema de Cisco, Wireshark, y todas estas herramientas que Sniffer que permiten capturar datos. Eh, y bueno, sysctl también, que vamos a utilizarlo para ajustar algunos parámetros. Recordemos que los cambios hechos en el kernel tienen impactos inmediatos. ¿Okay? Y hay cambios que se pueden hacer de forma directa en caliente sobre el kernel, que son cambios que se actúan de forma inmediata, pero no permanente. Entonces, son otras cosas que tenemos que aprender cuando los cambios que aplicamos quedan permanentes y persisten a un reinicio o un restart del equipo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cambios directamente sobre los archivos y esos cambios no se reflejan sino después de bajar sus servicios o reiniciar el equipo. Luis tiene la mano arriba. Con eso de comentarte, tengo una experiencia bien curiosa. Cuando atachas un disco y no utilizas algo como FS-Stab o algo para que hacerle persistencia, reinicia la máquina, se perdió el disco, apareció el caos. Ya, sí. Ese FC Tab que tú dices, y está buenísimo porque Luis se está remandando atrás. Y hay algo que en Unix estaba algo que se llamaba barra etc barra FS Tab. El FSTab es File System Table. Es el archivo que lee la máquina o el sistema operativo en tiempo de arranque en el nivel 2 y es el responsable de montar los recursos locales y remotos. Entonces, cuando tú hacías una montura temporal a través de una instrucción llamada mount, esa montura se reflejaba, se veía, teníamos acceso y funcionaba. Pero si reiniciabas el equipo, ese proceso que tú habías corrido para establecer ese vínculo entre el recurso que querías acceder y el punto de montura estaba en memoria. Así que al reiniciar el equipo se perdía ese vínculo. Y en algunos casos me conseguí con muchos usuarios que me dijeron perdí los datos. Y no necesariamente se pierdan los datos, porque cuando tú haces ese vínculo, hay un vínculo entre una unidad física y un punto de montura
lógico que puede variar o cambiar en Windows conocido como letras como C, D, E, F, G y para de contar. Entonces, sí, podría pasar eso. Otra de las cosas es que generes una entrada errónea en el FSTab. El archivo va a leer esa entrada errónea y va a tratar de leerla. Y como no la va a entender, en lo que son los Run Control Script, hay un comportamiento que dice que tiene que hacer hasta 10.000 intentos para él concluir que ese servicio no está disponible y la máquina pueda continuar con la secuencia de arranque. Cuando pasaba ese proceso, era demasiado tiempo de espera y entonces venían los conceptos llamados mi máquina se colgó, mi máquina se quedó hangueada, mi máquina no funciona. ¿Okay? No sé si dejaste la mano arriba del hijo o quieres interactuar. No, la acabo de levantar porque pasó algo con una empresa que asesoro. Se equivocó en ese archivo y tuvimos que atachar el disco a ese otro Linux para modificar el archivo para que aquella cosa subiera. Fue fatal. No subió el sistema operativo. Claro, habría que ver porque definitivamente hay varios métodos. Hay uno que se llama single user, que es arrancar la máquina en un modo mantenimiento, donde no tiene acceso a la red. Y si este disco que estaba atachando era un disco de red, por ahí lo podíamos resolver. Ahora, si es un disco de montura local y había una entrada incorrecta y ese punto de montura, por decir algo, mencionar un file system, vamos a usar dos conceptos ahorita, directorio y file system. ¿Es lo mismo? ¿Me lo dicen, porfa? ¿Es lo mismo un file system a un directorio? Y si no José, lo pero el tenemos caso claro, particular es que era un servidor en la nube, entonces no tenías control. mm, bueno, hay unas cosas que se pueden hacer. Me pasó, pero sin embargo varía muchísimo dependiendo de la distribución de Linux que utilices. Y bueno, hay cosas que sí permiten acceso vía consola y hay otras que no. Y lo otro, bueno, eso podría ser que también era un disco como un storage externo y lo tuviste que atachar a otra máquina, hacer los cambios que tenías que hacer para poder entonces liberar ese recurso y poder acceder nuevamente a él, ¿no? Pero sí, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ahí tenemos a Aarón. Cuéntame, Aarón. Sí, eso es la pregunta que acaba de hacer, que de file system el directorio. Ujú, Bueno, yo entiendo que el file system es el formato en que está estructurado el disco. En el caso de Windows es NTFS, en Linux hay varios formatos. ujú. Está hay uno que es Unix, que ese lo debe conocer ya mucho porque ese se utiliza es con el que UFS, inició la, Unit File System. ¿No? exactamente, Se UFS, llama UFS. UFS. Y hay más ahora que se pueden Sí. utilizar en línea. Entonces, el directorio ya son las archivos que están organizados en una estructura de carpetas con raíz. No sé si estoy en lo correcto ahí. Sí, es correcto, Aaron. En resumidas cuentas, está bien, está correcta la respuesta. Y perdón porque me había interactuado también por el chat y no me he dado cuenta. Gerson también ha puesto que utiliza LSBLK para, a ver, ¿qué dice? Comando que uso normalmente para ver las particiones. Buenísimo, sí, también vamos a estar utilizándolo. Pero sí, Luis, para no extenderlo, perdón, Aaron, para no extenderlo, sí. Eh, File System es la estructura que caracteriza a cada tipo de file system. En este caso, como tú dijiste, hay UFS, hay XT3, XT2, XT4, RacerFS, JFS, UFS, NFS, SwapFS, TMPFS, pero en resumidas cuentas, solo hay tres tipos de file system. File system basados en disco, file system basados en red y file system basados en memoria. Son las tres clasificaciones. De ahí van a salir cualquier cantidad de derivaciones. Pero, respuesta para el examen, ¿cuántos tipos de file system hay? Solo tres. Los file system que se basan en disco, los file system que no están localmente, es decir, los file system en red, y los file system que residen en la memoria. ¿Ok?
Entonces son los 3 tipos de file system. De ellos van a derivar cualquier cantidad. Y tiene que ver mucho eso con lo que toca decir porque es el formato. Es decir, lo podíamos ver con Windows. En sus principios él trabajaba con FAT16, FAT32, luego NTFS, ¿no? Y podíamos ver cosas como que FAT16 tenía menos atributos de seguridad, tenía más debilidades para poder soportar longitud de nombres de archivos, el tamaño de los archivos. Luego sale FAT32 y mejora ciertas características de FAT16, luego sale NTFS mejorando todas las características de los previos, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, en el caso de Windows se ha mantenido como que esa estela, esa característica, y hay una cronología y un hilo conductual de cada uno de ellos perfecto. Pero en el caso de Linux, recordemos que, bueno, tiene el tema de comunidad y todo el mundo aporta y todo el mundo hace y se salieron cualquier cantidad de distribuciones. Y bueno, entonces ocurre que tenemos cualquier cantidad de tipo file system y dependiendo, por ejemplo, SUSE tiene una forma de cómo por defecto maneja los tipos de file system. Red Hat también clasifica su tipo de file system por defecto de una forma. Oracle Solaris también maneja su tipo de file system. Y así cada uno de ellos, ¿no? Pero hay un punto donde puede haber una equivalencia. Por ejemplo, recursos a través de la red, que pueden ser a través de NFS o pueden ser a través de SMBFS, que son los de Samba y así sucesivamente. Pero está bien la respuesta. Bueno, listo, avanzamos para no aburrirlos, ¿ok? Recuerden que cuando ustedes dominan todo y lo que estoy diciendo me dicen, mira, José, pasala de largo porque te estás quedando en algo que ya dominamos. Y para responder tu pregunta, Gerson, sí, LSBLK, una herramienta interesante, pero LSBLK no necesariamente es una herramienta nativa para todos los Unix. Lo vas a ver muy presente en Linux. Es una herramienta interesante porque nos permite ver tipo de particiones. Y si mal no recuerdo, creo que tiene una característica que también me permite saber cuáles son las particiones que están montadas y qué tipo de file system tienen asociados. Y esto está interesante para el tema de los SR. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varios discos con varias particiones y algunas de esas particiones en uso y otras no en uso. Y con LSBLK yo puedo llegar a esa conclusión. Saber cuántos discos tengo, cuáles son sus particiones primarias, extendidas, lógicas, y cuáles de ellas tienen asociado un file system y cuáles de esas están montadas. ¿Ok? Y ahí, bueno, derivan muchas cosas como LSOF para verificar si está en uso o no está en uso, herramientas como DF, DUF, DUS, DU y muchísimas más que vamos a estar viendo. ¿Ok? Bien, la semana 3, logs, ¿no? Muy asociado a lo que decía Luis con el tema de el System Control o el dmesg o los archivos ubicados en /var log, ¿ok? ¿Y por qué yo hice la pregunta de la diferencia entre un file system y un directorio? Porque cuando ustedes instalan sus servidores, ustedes tienen que decir cómo van a fragmentar su disco, cómo lo van a particionar. Y cuando ustedes particionan el disco, ustedes le dan nombres a esas particiones. Y cuando ustedes le dan un nombre a esas particiones es porque la van a montar con ese nombre. Y cuando ustedes van a montar esas particiones con ese nombre, entonces les tienen que asociar un file system. Entonces, no es lo mismo decir que var sea un directorio a que var sea un file system. ¿Y a qué tiene que ver todo esto? Luis decía que la máquina se crachó, no arrancaba, tuvo que hacer unos cambios. Bueno, si yo, por ejemplo, digo que var en mi proceso de instalación va a ser un file system, una partición autónoma e independiente, lo que yo le haga a var no va a afectar a otro file system. Y lo que yo le haga a otro file system no va a afectar a var. Pero resulta que var es un file system primordial en la secuencia de arranque de la máquina. Es donde se encuentran los logs. Es a donde él lleva todas las características de qué cosa fue accedida, cuándo, cómo, qué falló. Y en la secuencia de arranque yo necesito enviar todos esos logs que vemos en pantalla cuando nos está presentando esas líneas de Linux, cuando está arrancando, que usted ven del lado izquierdo un montón de letras blancas y del lado izquierdo una letra OK en color verde o un rojo que puede decir critical o un warning que esté en ocre, ¿no? Entonces eso se guarda ahí y por lo tanto se requiere tener acceso a ese file system. Si ese file system se corrompe, se daña,
no registra nada. Y si no registra nada, el sistema se queda sin un gestor de eventos. Y al no tener el sector de eventos, evidentemente la máquina dice, mira, ¿sabes qué? Como no puedo registrar nada, pues evidentemente yo no puedo continuar. Y me quedo ahí prácticamente estancado y a aplicar entonces los procesos de recuperación, llámese hacer un file system check o aplicar un punto de restauración. Bueno, depende de las cosas que se vayan a hacer, ¿no? Cuáles sean los errores que se presentaron. Y esto tiene que ver mucho con temas de esto. Los logs también nos van a permitir poder llevar históricos, saber qué pasó, cuándo pasó, quién lo hizo. Y hay logs que sí nos dan toda esa información y hay otros logs que no son tan fáciles de interpretar. Y dependiendo de cómo lo configuremos, podemos tener un histórico mucho más amplio o un histórico resumido. Tomar en consideración que en la medida en que nosotros queremos históricos más detallados, evidentemente vamos a consumir más espacio en disco. Y si estamos trabajando en la nube, entendamos que todo lo que vayamos a la nube, almacenemos y no le pongamos políticas de ciclo de vida a estos procesos de almacenamiento, vamos entonces a estar creciendo, consumiendo y de repente tenemos históricos que no nos hacen falta. Así que es importante trabajar en el concepto FinOps, donde nosotros podamos aplicar finanzas, operaciones, donde podemos verificar ciclos de vida, hasta qué tiempo podemos nosotros almacenar información. Y para aquellos que están en el área de seguridad, para que podamos hacer compliance con el tema de 27001 o 27002, con los controles de seguridad, hay que definir ciclos de vida de almacenamiento, de acceso a los recursos y adicional a esto, eso lo define realmente son las políticas de seguridad de la empresa. ¿Y quién define las políticas de seguridad de la empresa? El Comité de Seguridad de la Información. ¿Y quién conforma el Comité de Seguridad de la Información? Todas las vertientes o verticales principales de la empresa, desde el tema de finanzas, el tema de recursos humanos, el tema de tecnología, el tema de seguridad, el tema de marketing, todos, porque todos transversalmente tienen que cumplir ese concepto. Bien, basado en esto, pasamos a la siguiente lámina. Cualquier cosa me hacen saber. Siguiente lámina, está todo, aquí está, arquitecto. Bueno, y aquí, ¿qué hacemos? En la etapa final, realmente el módulo 1, todo lo que hicimos manualmente, corre este script, corre este comando, o administrar tal cosa, entonces les voy a presentar una serie de scripts que ustedes van a tener para que puedan personalizarlos, para que ustedes puedan ponerlos a funcionar como quieran. De repente, a mí me interesa, por ejemplo, yo estaba trabajando con Pentaho, y Pentaho utiliza Java. Y Java, si tú no le generas unas configuraciones en los Garbage Collection, entonces empieza a consumir mucha memoria y muchos recursos. Y podría entonces entrar los system call del sistema. Y los system call del sistema podrían decirle, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que morirme porque no tengo recursos para poder continuar. ¿Sí? Y la aplicación queda ahí hangueada, queda colgada y no saben por qué y verificar. Entonces, prácticamente yo tenía una serie de scripts que me permitían verificar cuáles eran los estatus de mis recursos, los recursos con, por ejemplo, los 10 recursos con mayor consumo en CPU, con mayor consumo en memoria, con mayor consumo en disco, y mantener una trayectoria y verificar un histórico de comportamiento. Esto también me permitía para que si en algún momento llegase a haber un acceso no autorizado y empiezo a ver comportamientos erróneos, yo puedo comparar el histórico de cada uno de estos logs y podría verificar si hay un comportamiento atípico, errático en mi servidor o en mis múltiples servidores y poder aplicar algún tipo de correctivo. Entonces los scripts nos van a permitir automatizar y por ahí entonces empezaríamos también a ir respondiendo preguntas a Aaron con el tema de automatización, porque la automatización no necesariamente siempre tiene que ser cuando tengo que administrar 300 servidores. La idea es utilizar el concepto try, ¿no? Don't repeat yourself. Tratar de evitar de abrumarnos con un montón de instrucciones, con un montón de características, porque no tenemos por qué necesariamente aprendernos las 14 opciones de un comando para lograr un resultado cuando lo podemos hacer a través de un script. Vamos bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí fíjense que, por ejemplo, está una lámina comparativa donde, por ejemplo, está top, htop, y luego tenemos a btop, a zenith, tenemos a ps, tenemos a pros. Pros me parece que es una maravilla. Netstat, tcpdom, bandwidth, me parece también bandwidth es una maravilla. grep, find, y tenemos regrep, de cual me parece también una maravilla. El find reemplazado por fd también me parece que es una maravilla, solo que es un poquito rebuscado la forma de cómo manejarlo, y si estamos más compenetrados con el uso del find, vamos a sentir que fd pudiera
hay que dedicarle un par de horas para que realmente haciendo ejercicios para que podamos sacar el provecho como tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? La columna que está a la derecha son herramientas que están construidas en ROS y en Go. Eso las hace más eficientes. ¿De qué forma? En tiempos de respuesta y en recursos consumidos. Y nosotros tenemos que estar claros que si nosotros no estamos pendientes de qué cosas están consumiendo recursos y todavía usamos herramientas pesadas que consumen más recursos, nosotros estamos generando también entonces ese overhead. Entonces, estas herramientas permiten entonces disminuir el overhead, el overload, y me permite tener respuesta mucho más rápida. Y muchas veces son herramientas que me presentan gráficas vectoriales fáciles de entender e interpretar y que pueden ser transmutables a la gerencia sin necesidad de que tengan que dominar un tecnicismo a nivel de herramientas o conceptos de computación rebuscados. Vamos bien, preguntas, dudas, esas son las láminas. ¿Se entendió más o menos el alcance? Pude haber hablado más rápido, pude haber simplemente bla, 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 pero también que algún ejemplo. No, excelente, excelente hasta los momentos, José, de verdad que sí. Buenísimo. Bueno, chicos, yo inicialmente voy a hacer un ejemplo y luego les voy a pasar el usuario para que ustedes se puedan conectar. Si se quieren conectar aquí a esta instancia, hacer las pruebas, ahora se las paso en un ratito. Recuerden, esta instancia está viva, las secciones de clases durante el periodo de clases. Terminado el periodo de clases, esas máquinas están configuradas para que, ¡pum!, se vayan al piso y, pues, evidentemente, abarate mis costos y que, pues, esté alineado a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, José, tú hablas de FinOps, de operaciones y todo lo demás, pero tú dejas las máquinas allá arriba, ¿cómo es eso? No, esas máquinas todas se apagan. ¿Ok? Ahora, a todos aquellos que ya tienen acceso podrán ir repitiendo estas instrucciones. Sin embargo, vamos a ver si tengo aquí los datos y de una vez se los paso por los usuarios que yo les voy a pasar. Yo tengo, somos creo que, ¿cuántas personas acá? Actualmente 15 menos yo, 14 y menos Jorge, 13. Entonces son 13 usuarios. ¿Qué vamos a hacer? Seamos ordenados, seamos metódicos. Es el secreto de que todo esto funcione. Entonces, yo como tampoco me sabía el nombre de cada uno de ustedes y se van a dar cuenta a lo largo de toda la carrera, que a veces se me dificulta memorizar los nombres de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo he creado usuarios con un prefijo, que es una constante, y con una variante final. La variante final es 01, 02, 03, 04, partiendo del 01, llegando entonces hasta el usuario 14. ¿Qué significa? Cada uno de ustedes selecciona libremente, lo pone en el chat para que ustedes sepan, ah, no, Luis agarró el 01 y no venga Eddie y agarre el 01 porque entonces uno va sola para el otro. Y la idea es que cada quien tenga su usuario y trabaje en su ambiente y no solape a nadie. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Se van a conectar vía SSH. Aquellos que no tengan su instancia y que no quieran hacer las pruebas de forma local, se pueden conectar vía SSH con el usuario, les va a pasar la contraseña y se conectan y podríamos ir haciendo algunas prácticas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Déjenme porque a ver si tengo esos datos aquí a la mano. Un segundito, chicos, un momentito. Recuerden que también estos son datos que son efímeros, van a morir en cualquier momento, así que ahí se lo estoy pasando al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp debería llegarles la IP que ustedes usarían para conectarse, el puerto al que se van a conectar. Recuerden que por defecto el puerto SSH es el 22. No hice ningún cambio en este momento porque no estamos en este momento enfocándonos en hardening, porque si no, cambiaríamos el puerto y no utilizaríamos contraseñas, sino utilizaríamos passwordless, ¿ok? Entonces, para que quede claro para todos aquellos que tienen el tema de seguridad entre ceja y ceja, esto no es una debilidad, no es un eslabón. Ahorita necesito facilitar el acceso al recurso. ¿Ok? O sea, una pregunta. Cuando hablas de la otra opción que no es con password, estás hablando de compartir llave pública privada. Claro.
Correcto. Ok. Ujú. Evitamos entonces ese error de estar tipeando y que haya alguien por ahí escuchando y ese tipo de cosas, tal cual. Apalancarnos en el uso de llaves públicas y privadas. Si algunos tenemos instancias de Linux, podemos hacer lo mismo que conectándonos a Sí, tu máquina. es correcto. Ok. Todo debería funcionar. No necesitan conectarse. Todo debería funcionar. Porque son comandos estándares. ¿Qué es lo que puede pasar? Que yo de repente te diga usa exa y te diga command not found, ¿no? Pero eso no significa que no va a funcionar. Solo te está diciendo que no encontré el comando y hay que instalarlo, ya está. Instala. Pero del resto son estándar. Ok, fíjense, tenemos actualmente alumnos 018 y 5 conectados, ¿no? 4, 2, 1, 1, es, 2. Tenemos a 18, a 5 y a 7, ¿ok? Conectados en este momento. Aquí ya estoy empezando a monitorear quiénes están conectados a mi máquina, de dónde proviene la conexión, cuánto tiempo vienen conectados. Fíjense que tenemos 218. Aquí ya yo pudiera ver que, por ejemplo, o hay un solapamiento de usuario o hay un usuario que abrió 2 veces la sesión con el usuario 18. ¿Ok? Vemos que el usuario 18 reitera nuevamente, podemos verificar que el 18 110, 110 y 110. Esto sí me lleva ya a la conclusión entonces que hay un solapamiento por parte del usuario 18, donde ha abierto 3 sesiones. ¿Alguna razón específica? Puede ser que quiere 3 terminales independientes para hacer pruebas en paralelo y verificarlo, como puede ser un error de que está reconectándose. ¿Ok? Pero esto también me sirve a mí, porque entonces yo, por ejemplo, si estoy haciendo una auditoría, yo tendría que verificar por qué razón se está repitiendo. Ahora, ojo acá, no necesariamente es que el usuario 18 se esté repitiendo, ¿sí? Yo ahorita estoy cayendo en cuenta que yo estoy diciendo, este comando se va a repetir cada 10 segundos. Así que no es que el usuario esté repetido, es que cada 10 segundos se está repitiendo el comando y por eso yo estoy viendo la repetición de líneas. Entonces, ojo con esto porque también depende de cómo nosotros usamos las herramientas para entender la salida. ¿Sí? Si la persona que está haciendo la auditoría no sabe lo que está haciendo la instrucción arriba, evidentemente va a pensar que algo está pasando, ¿no? Entonces, si yo saco un recuento histórico de todo esto y verifico, yo vería que el 05, el 07, todos se están repitiendo, ¿no? Entonces, como que, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Estamos claros? Ya veremos ahí entonces algún ejemplo. Ya no necesito monitorear más, ya esto me está corroborando de que los datos que les pasé les están funcionando, ¿ok? Y ustedes pueden perfectamente llegar a mi instancia. Voy a hacer un control C, un control L para limpiar mi pantalla y estos son atajos de teclado, control C muy frecuente en muchas de las instrucciones del sistema operativo y control L para hacer una limpieza, un clear de nuestra pantalla. ¿Bien? Para aquellos que trabajan con Mac, pueden usar CLS, pueden usar Clear, y esto puede cambiar un poquito dependiendo de la distribución. Perfecto, a través del chat ya nos están confirmando. Es importante que, bueno, respeten eso que ustedes están escogiendo ahorita, para que si el jueves se van a volver a conectar, pues utilicen ese mismo usuario y no haya solapamiento entre ustedes mismos. ¿Ya? Una de las cosas primordiales que deberíamos saber, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita para poder hacer login a un servidor? En este caso, Linux. ¿Qué se necesita para hacer un login en un servidor Linux? La respuesta siempre se la saben todos. Dinero. Iba a responder. ¿Ah? Iba a Dígame. responder lo que creí. Parecía una pregunta, como que no es una pregunta. Pero se ven por dentro. Sí, te escucho. Como por ejemplo los tumores, problemas de corazón, fallas de riñón, diabetes, todas. Normalmente se utiliza Algo. una cosa. Yo creo que eso es un televisor. Ya es demasiado tarde. Sí, alguien tiene. Pensé que eras tú que tenías el micrófono abierto. ¿Hay alguien más? Sí, yo no soy. No, soy yo, disculpe. Normalmente se utiliza para hacer login, se utiliza SSH, este tipo de conexiones seguras. En este caso, la Shell Security Shell, que es el SSH. También podemos utilizar, pero creo que es una manera más segura. Bien. Todo aporta. Todo. Si hay alguien más que tiene alguna otra idea que quiera Yo aportar, tengo una idea todo aporta. diferente. Ok.
¿Qué se necesita para poder tener acceso a un servidor Linux? Ujú. Necesito que los servicios a los cuales me tengo que conectar estén disponibles y Ujú. tener las credenciales, si no, no me puedo conectar. Listo. Mira, voy a ir alineando algunas cosas. Creo que Gerson fue la primera persona que intervino, luego creo que fue Luis. Hay una cosa que tienen en común Gerson y Luis. El servicio SSH. Entendería que están enfocados en que el acceso únicamente es remoto. Eh, Asumamos que nuestro acceso ahorita es local. No se necesita SSH para poder ingresar. ¿Ok? Entendamos la diferencia entre un acceso remoto y un acceso local. SSH, siempre y cuando yo quiera acceder de forma remota a través de una dirección IP y utilizando el Secure Shell, porque simplemente trabaja con el protocolo OpenSSH, donde cifra de principio a fin el proceso y reemplaza a instrucciones previas como Telnet o Rlogin. ¿Ok? Eso está bien, no está mal, no lo puedo quitar porque definitivamente la mayoría de los casos siempre va a ser administrar servidores remotos. Pero entendamos que también puede ser que tengamos acceso de forma local. Y si tenemos acceso de forma local, ¿qué otra cosa necesitamos? La terminal. La terminal, buenísimo. Sí, pero bien, vamos, a eso voy, y esa es la idea. Miren, yo pensaría que necesitamos un usuario y necesitamos una contraseña. ¿Ok? Sí, las credenciales. Así es sencillo. Claro, ese fue el segundo punto que tú colocaste y que yo solamente me enfoqué en alinear a Gerson contigo en el tema del SSH. Y las credenciales. Y esas credenciales, Luis también dijo, mira, vas a utilizar password o vas a utilizar passwordless. Ujú. En este caso de las credenciales, sí, definitivo. ¿Y quién es el responsable de validar esas credenciales? ¿Quién autoriza que esas credenciales son las correctas? En este caso, el PAN del servidor, o podría ser también el administrador. Perfecto. Tú lo estás viendo desde el punto de vista en roles y funciones y responsabilidades dentro de los roles de una empresa, pero a nivel del El sistema. sistema de usuario de Linux. Ok. Entonces, fíjense, el primer Quizás archivo que on-premise, se ¿no? lee, ujú, correcto. El primer, es que igual de forma remota también, ¿no? Podría cambiar un poquito la forma remota porque si tú me bloqueas a nivel de red, evidentemente ya no puedo tocar la puerta al servidor. Entonces, por ahí Johan, está muy bien, 20 puntos para Johan. Bueno, no podría usar 20 puntos porque para quien está en Sudamérica, creo que es 7 la nota máxima, ¿no? Pero bueno, el hecho es que si hablamos tal cual y que Luis hace la aclaratoria, es que si es on-premise, pues claro, la gestión de responsable de cada servidor o de cada sistema operativo, cómo gestiono, controlo estas credenciales. Pero como ustedes también me trajeron a colación el tema remoto, pues lo primero es que yo tengo que pasar ese anillo que me permita llegar a mi instancia. Entonces, es un security group, un network security group, dependiendo de cuál sea el cloud provider que estén utilizando, que el puerto esté, que no haya sido cambiado y si fue cambiado usar el puerto correcto. Asumiendo que pasamos de esto, entra el tema. Y Johan trajo a colación este es el password y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque ese archivo es el que va a validar que el usuario que yo estoy colocando exista en mi base de datos local. Entonces, el archivo responsable de validar los usuarios que van a poder ingresar al sistema es el archivo password. Por lo tanto, para todos los que trabajan con seguridad, lo primero que tienen que hacer siempre es auditar su archivo password. El archivo password tiene 7 campos y tienen que asegurarse que no haya duplicidad de usuario. Tienen que asegurarse de que el segundo campo de izquierda a derecha se maneja en rangos de números. En un principio, los rangos de números iban del 0 al 100 y los números del 0 al 100 eran reservados para el sistema operativo. Es decir, que si nosotros instalábamos algún aplicativo que se necesitaba para el sistema operativo para gestionar base de datos Oracle, para gestionar MySQL, para gestionar Postgres, para gestionar cualquier otra aplicación que haya sido desarrollada, por ahí hubo personas que me dijeron que desarrollan soluciones. Entonces, estas personas que desarrollan soluciones tienen que tener en cuenta esto fundamentalmente. Es decir, yo necesito un usuario con una condición específica para que pueda realmente ejecutar esta aplicación y tenga los permisos para hacer tal cosa.
¿ok? Y muchas veces conseguimos que, bueno, ¿sabes qué? El usuario que puede hacerlo todo es root. Y ahí tenemos un error. O sea, no puede ser que una aplicación de tercero diseñada por X persona pretenda que el usuario root sea el que ejecute la aplicación. Porque por ahí entonces podemos tener escalamientos horizontales o verticales y podrían conseguir algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, es sumamente importante saber cuál es el archivo responsable de pasar esa primera análisis y entender que ese archivo no solo define el nombre del usuario, ese archivo define los user ID y los user ID están asociados a funciones específicas con roles y funciones administrativas para hacer ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, root se identifica con el número 0. Entonces ustedes cuando están auditando el archivo password, lo primero que tienen que verificar es, ¿hay usuarios adicionales al usuario root que tengan el identificador 0? Si eso es así, ustedes están ante un evento de causa probable de que están siendo saboteados, de que hay personas que no están sabiendo hacer las cosas o que sencillamente hay alguien no autorizado dentro de su sistema. Solo puede haber una cuenta con el usuario 0 y esa cuenta es root. Cualquier persona con un nombre distinto, con un ID 0, hay problemas. Otra de las cosas es que el 0 no siempre resuelve todos los problemas. Hay grupos específicos como sudo que me permiten elevar los atributos y poder trabajar. Entonces, también tendríamos que verificar qué usuarios tienen acceso a sudo. Y si no sabemos qué es sudo, sudo es una herramienta que nos presenta Unix para poder escalar o elevar o aumentar nuestras habilidades y potestades de gestión dentro del sistema operativo. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que asegurarse es que sudo se administre correctamente. Y sudo tiene su propio archivo de configuración y también depende de un archivo que se llama groups. Así como Johan puso password, el vecino de password es groups. ¿Ok? Y groups, como su nombre lo dice, ¿qué hace? Gestiona, controla los grupos. Y me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver los grupos? Todos los que están con seguridad, perfecto, Gerson. Y todos los que están con seguridad, pues esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo a un grupo le doy una autoridad excesiva, cualquiera de los que están dentro del grupo pueden hacer cosas. Pero a nosotros se nos olvida llevar inventario, llevar un log, llevar el journal de qué es lo que hacemos. O sea, una de las cosas que tenemos mayor debilidad es la documentación. No nos gusta documentar y cuando documentamos, documentamos a nuestro estilo, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas. Y hay que entender que la documentación tiene que ser tan clara, tan precisa, que cualquier elemento que tenga que hacer uso de esa documentación sea capaz de seguir los procedimientos y lograr resolver el problema sin que tengan que llamar a cualquiera de ustedes a las 3 de la mañana para resolver un problema de que era simplemente que no entendí cómo era el procedimiento. ¿Ok? Entonces, por esa razón hago hincapié acá. Entonces, el primer archivo en ser leído para validar estos es el archivo password. Les pregunto yo, ¿qué otra cosa almacena el archivo password, además del nombre del usuario, además del user ID, además del grupo? ¿Hay algún otro elemento que ustedes crean que sea fundamental para poder mantenernos dentro de los cánones de seguridad más estables? El shell que va a usar el usuario. Está buenísimo, porque podríamos crear usuarios que no necesariamente tengan acceso al shell, pero que sí existen en el sistema para poder ser dueños de procesos. Entonces se podría poner no shell o se podría colocar no login para que el usuario no sea capaz de loguear, pero sí sea capaz de existir en la tabla de usuarios del sistema y se pueda convertir en el dueño de un proceso. ¿Ok? Una aplicación que requiere de un usuario puntual se necesita. Wow, Hans se quedó sin electricidad, pero igual, esto se está grabando, Hans, así que no pasa nada. Recuerden, si esto ya lo dominan, me lo dicen porque no los quiero aburrir. Entonces,
Ojo con esto porque el shell es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Y voy a tomar otra vez el caso de Luis porque me llamó la atención que dijo que trabajaba con Java y con Solaris. Los primeros Unix, el shell por defecto No, era no, Burn. trabajé hace 30 años. Okay. Trabajaba, en Unix se trabajaba con algo que se llama Burn Shell, SH. Ese es el shell por defecto para sistemas como Slackware, como Debian, ¿sí? Los que trabajan con Linux y les gusta trabajar a pico y pala, a pulmón, que les Sí, gusta el Debian por lograr las defecto cosas, tiene SH, sí. SH. Ujú. ¿Qué pasa con SH? SH es un shell buenísimo, no está mal, pero es rudimentario, requiere de más habilidades o tener almacenado más información para lograr los resultados que hoy nos ofrece el shell por defecto de Linux, que es Bash. Bash es un shell mucho más acoplado, mucho más moderno, con flexibilidad y está muy alineado a los roles nuevos. Cualquier persona, y no me estoy metiendo con nadie, pero cualquier persona egresada hace 3 años de la universidad o saliendo ahorita de la universidad, el shell que utilizó para trabajar con Linux es Bash. ¿Ok? Y no es lo mismo trabajar con Bash que trabajar con Burn Shell. Y esto solo lo estoy respondiendo porque trajeron a colación que una de las características importantes es el shell. ¿Y por qué es importante? Porque el shell es el que le da acceso a poder interactuar con el sistema operativo. Si no tengo shell, no interactúo con el sistema operativo. Y si no interactúo con el sistema operativo, pues, ¿qué hago? No hago nada. O sea, soy un usuario invalidado. Pero adicional a eso, ¿qué otra cosa podría tener el archivo password? Hasta ahorita, después que colocamos el nombre del usuario, ¿cuál es la siguiente pregunta que hace? Contraseña. ¿Y dónde se almacenan las contraseñas? Vamos a ver si Johan se gana los otros 20 puntos. Está bien, eso se llama placeholder. Ahí está Aaron, vamos a darle oportunidad a Aaron. Bueno, yo voy a decir en Shadow. Se guarda de manera encriptada. Bárate ese Shadow. Perfecto. Y bueno, la respuesta de Johan, no porque lo conozca, la voy a validar. Esa X que él dice Johan es el segundo campo de izquierda a derecha y se conoce como el placeholder. Y es una referencia al archivo Shadow. El archivo Shadow es la respuesta correcta con respecto a Aaron porque almacena los datos de cada password individualmente por cada línea de cada usuario y está cifrado. Adicional a esto, el archivo Shadow tiene permiso 400, es decir, solo puede ser visualizado por el usuario root. ¿Ok? Y aquí viene la pregunta, pues, ¿cuál es el comando que me permite cambiar un password a mí como usuario final? ¿Qué comando puedo usar yo en Unix para cambiar un password? PassWD. Perfecto, ahí vamos, Gerson respondió, Johan respondió, Luis respondió, y está muy bien eso, ¿eh? Felicitaciones. Pero si yo utilizo, que soy un usuario final, un mortal, el comando password, ¿cómo puedo yo modificar un archivo llamado Shadow, donde el dueño es root y el único permiso que tiene el dueño es 4? Y 4 en terminología o simbología significa root. Johan dice sudo. Bueno, ¿Quién alguien más? lo hace, pero como usuario tú puedes cambiar tu propia clave. Claro, pero ¿cómo haces tú para decirle al sistema que eres un usuario final y tú necesitas cambiar tu contraseña en una base de datos donde el dueño es root y el único permiso que existe en ese archivo es 4? Fíjense, si yo hago aquí un exa, por ahí Johan dijo sudo. Si hay alguien más que quiera aportar, recuerden, si todo esto lo dominan, me lo No, hacen saber. pero si tú estás Ok. logueado con el usuario, José, Ujú, tú ujú. no necesariamente no tienes que hacer un sudo para cambiar tu password. No, Tú no, lo no. Yo estoy ejecutas y diciendo ya. que Yo creo que lo yo que estoy pasa es que ese diciendo que Johan comando dijo sudo. le debe mandar una Ujú. instrucción a algún servicio del sistema que hace el trabajo. Listo. Sí, definitivamente hay un redireccionamiento,
Hay algo que está pasando ahí adentro y quiero que entiendan lo importante de este módulo 1 y si no le sacamos provecho a esto, todo lo que vayan a ustedes a hacer más adelante lo van a poder mejorar, tanto en seguridad como todo lo demás. Miren, yo estoy tratando aquí de ponerle el password y me dice, mira, 644. Si yo repito la misma instrucción y ahora le digo chao, Lo mismo, ¿eh? lo mismo. 640. Pero ¿quién es el dueño? El dueño es root. ¿Y cuál es el dueño? El dueño puede leer y puede modificar. Cualquiera que pertenezca al grupo Chado puede ver el archivo, pero no lo puede modificar. Y si yo corro, por ejemplo, mi comando ID, me va a decir, mira, tú eres el usuario con las características 1000, con el UID, con el nombre tal. Si ustedes se observan, yo no tengo acceso al archivo, al grupo Chado. Por ahí tenemos la mano levantada de José. Adelante, José. Sí, lo que yo supongo, obviamente, si ya ese passwd solo se puede usar una vez ya tú estás autenticado, ¿no? Claro, claro, tienes que tener acceso a chat. Exacto, si ya estás autenticado, obviamente, no sé cómo, pero tiene que haber un servicio que llame. Que haga el trabajo. Exacto, ya, o sea, él me está, yo le estoy diciendo, mira, yo quiero cambiar mi password, ya tú estás seguro que soy yo porque ya entré. Entonces, por favor, modifica mi archivo y modifica mi contraseña. Han usado el comando whereis, ¿no? Sí, Queries consulta la variable path y le dice, yo quiero que busques este binario. ¿Está en tu variable path? Si está, dame la ruta. Aquí está la ruta. Este es el comando que ustedes ejecutan para cambiarlo. Hacen un ls, "-l", le damos enter acá, ejecutamos y observen el permiso. ¿Me ayudan a entender, a interpretar ese permiso? La R me suena, lectura. Eso es Como es lectura, escritura. como es un archivo, la R, además de ser lectura, también significa acceso. La W, modificación. Ajá. Ok, ahí va Johan ganándose su otro punto. Ahí Johan va respondiendo, tramposo, pero está bien, está bien. Johan tiene esa es, experiencia con Linux. esa S no la había visto. La S no sé qué es. La S es lo que llamaríamos la super X. ¿Ok? Ok, ¿Qué es la X? ¿Qué es la X? me la está En un presentando archivo. ahorita. La X en un Execute, archivo. execute. Ok, si le decimos super X, entonces significa, mira, tiene superpoderes. ¿Y por qué? Porque la S tiene una condición que es lo que escribió Johan, que se llama Set User ID, que es el reemplazo del identificador. Entonces, un mortal Ok. como yo, José, ejecuta password, él va a los permisos y se da cuenta que la X no es una X, sino una S. Y la S dice, sustituye el identificador tuyo por el dueño del ejecutable. ¿Y quién es el dueño del ejecutable? Root. Root. Y si yo le digo al sistema, cuando ejecuto el comando password, soy root, ustedes observan el permiso y dice, ah, root tiene permiso de modificación. Listo. Y en ese momento, cuando yo ejecuto esa instrucción, me convierto en root. Y al convertirme en root, me da permiso de modificar la línea que refiere a mi usuario y por esa razón yo tengo permiso de modificar un archivo que originalmente no tiene permiso para hacerlo. Eso se llaman permisos especiales y ese nombre se llama Set User ID. Y esto tiene que ver con hardening y tiene que ver con entender a los permisos. Yo les apuesto todo lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son? A ver, díganme cuáles son los valores que ustedes utilizan con frecuencia para asignar un permiso octal a un archivo. ¿Un permiso qué? Octal, con número, a un Sí. archivo. Los Con números número es son, desde Ahí va. 0, octal es de 0 a 7. ¿Sí? Ya, Y perfecto. cada uno de los números representa Ujú. usuario, grupo, ¿y cuál es el último? Todo el mundo, creo. Otro, otro, sí, otro, Otros. el resto. Ajá. Ujú. Está muy bien eso. De izquierda a derecha, supongo yo que me quieres decir que el 7 es el dueño, el del medio es el grupo y otros es el último número a la derecha. Sí.
Perfecto, buenísimo. ¿Pero qué significa 7? 7 significa todo activo. Y Perfecto, hay una pero gran analogía con el tema de los octetos de redes del 255, más o menos parecido. Todo activo. hay algo parecido. Ajá. Sí. Ok. Para ponerlo fácil, ustedes tienen 3 letras comúnmente que ven. ¿Cuáles son esas 3 letras que ustedes ven en los permisos de un archivo? Ahí le Bueno, estoy por ahora son dejando. 4. R, W, X y S. Apareció S. No, claro, ojo, has visto 4, pero si tú estás viendo, ahí solo también estás viendo 3, tú no estás viendo la X. Cuando está la S no está la X, y cuando está la X no está la S. La S reemplaza la X, ¿ok? Entonces, cada usuario máximo, cuando hablo de cada usuario, quiero hablar de la clasificación. ¿Y cuál fue la clasificación? Owner, Group y Others, ¿correcto? Cada clasificación máximo puede usar 3 combinaciones de letras. ¿Sí? R, W, X o R, W, S. Pero no puede haber un R, W, X, S. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes utilizan el 7, Johan debería responder esto, que ahí la estaba colocando. R es 4, W es 2 y X es 1. Si ustedes suman los 3, eso les da un valor de 7. Y por Sí, eso es que es todo cierto. está, por eso es que todo está encendido. Porque ustedes dijeron, quiero activar a la R con el 4, quiero activar a W con el 2 y quiero activar la X con el 1. Y si sumo esos 3 números, tengo el 7. ¿Ok? Es decir, que también nos podemos conseguir con permisos como el que mencionó Johan, que era 644. ¿Sí? Entonces, explicado ya lo que significaba RWX y el 7, ¿qué significa entonces 644? Solamente tiene permiso de lectura, en este caso el grupo y otros, solamente de lectura. Y el 6 representa lectura y modificación. Bueno, yo tendría que darte no un 20, sino un 19. ¿Ok? Sí, Y podrías obtener un 20, podrías obtener un 20, pero ¿qué sucede? Eh, Entendería que cuando tú me diste la respuesta, que lectura y modificación, estás asumiendo que internamente lectura también implica acceso. exacto. Lectura y poder modificar, solamente modificar. La R. Eh, La R significa R, lectura sí, y acceso. lectura. La lectura y acceso, dos cosas. Exacto. En un archivo, la R tiene dos funciones, acceder y leer. ¿Ok? Es correcto. Si yo no tengo la R y tengo una X, eso no va a funcionar. Yo necesito, por eso es que la combinación por ahí pusieron Gerson 755. Si ustedes describen el 5, ¿qué significa? R4 y X1. ¿Eso qué significa? Leo y ejecuto. Pero también significa accedo, leo y ejecuto. Es decir, que en un archivo la R significa acceder y leer. Se entiende y se asume que cuando me dicen leer, estamos asumiendo que hay acceso al recurso, sino como lo leemos. ¿Okay? Por eso te doy 19, porque no me aclaraste eso, pero está bien, vas bien. Sí, no, Ahora, ¿qué gracias, pasa? gracias. ¿Cómo hacemos para que aparezca la S? Vamos a ver si Johan nos ayuda. No es que te esté echando la carga a ti, Johan. A ver, ¿cómo hacemos para que aparezca la S? Yo estoy en este ¿Cuántos, momento en modo cuántos, aprendizaje. okay. ¿Cuántos números utilizamos para poder, cuántas letras y qué número tenía cada letra para llegar a 7? R4, W2 y X1. Ajá. ¿Correcto? Pero resulta que el 1 es polifacético. El 1 podría utilizarse para asignar un permiso especial que se llama Set User ID. ¿Y cómo funciona esto? No sé si ustedes han visto algo así como chmod espacio 1 7 5 0.
y vamos a poner aquí ejecutable. Eso tiene sentido. Pues si tiene más de 3 números no tiene sentido porque son solamente, debían ser 3 nada más. Ok, ahí viene otra respuesta al examen. Cuando ustedes ven 4 dígitos, significa que hay presencia de permiso especial. Es decir, que la Ok, combinación máxima pueden ser 4 posiciones siempre que hablemos de dígitos. ¿Ok? ok. Cuando hay 4 posiciones, la primera a la izquierda representa el permiso especial. Es decir, que ustedes también se podrían conseguir esta combinación. chmod 2, 7, 5, 0, ejecutar. ¿Y cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Que el primero tiene permiso especial de ejecución y el segundo tiene permiso especial de escritura. No. Uno Eso me tiene dice una sticky lógica, bit. José. Ajá. El que tiene uno tiene la permisología especial que se llama sticky bit. Ok. Y el segundo tiene lo que es Separate ID. O User. sea, o sea, User ID. Alguna de las dos. User. Porque luego tenemos otra que es chmod, que sería 4, 7, 5, 0, ejecutable. Y todo esto ahorita lo estoy haciendo para que por favor nuestra segunda clase entendamos que este módulo no lo podemos pasar por alto. No crean que la cosa, esto es lo que a ustedes le va a dar la base para resolver muchísimas cosas, de seguridad sobre todo. Entonces, fíjense, eso que está ahí se llama escalar privilegios a través de lo que en algunos casos similares, no estoy diciendo que sea lo mismo, es lo que cuando hablan de cloud hablan de roles. ¿Sí? Yo le voy a asignar un rol administrador, le voy a asignar un rol lector, va a ser un rol contributor y así sucesivamente, ¿ok? Aquí estos permisos ayudan a obtener privilegios adicionales y lograr resultados que te quedarías loco. ¿Ok? Respondiendo, Johan iba bien y por ahí alguien me escribió por Aarón, está bien con respecto al sticky bit. ¿Y por qué? Porque cuando se usa el 1, ese 1 irónicamente se va a posicionar en el extremo opuesto, es decir, en la X de otros. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo pongo un 1 en la X de la categoría otros? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo lo verían? Las combinaciones que ustedes van a ver aquí en el orden que se lo estoy poniendo sería algo así: RWX, RWT, R, el otro era que 5, 5, ok, RS, y podrían, aquí para que lo puedan ver bien, sería RWX, RW, aquí también hay un error, porque aquí es RWX y aquí viene otra vez RWT. Ese sí. En el segundo vendría RWS, R-X, R, eh, sería guión. Y en el otro sería R, W, X, R, W, S, y sería guión. Ok. Y para que no haya confusión, aquí, en este que está aquí, yo le pondría, en vez de ser un 750, le pondría un 777. Ok. Y tenemos en el grupo, sí, estamos bien. Perfecto. Ahí vamos. Claro que sí. Gracias, Lía. Yo ya estaba quedándome con dolor de hoja. Ustedes me dicen, Jorge también me dice, y le digo, oye, Jorge, no puede ser. Pasa que 20, porque si no se me troncan, que puedo aquí expandir un poco más. Muy bien. A ver, 1 777. El 1 777 es esta representación que está acá. ¿Por qué? Si yo
veo los 3 7 a la derecha, eso significa permiso full para el dueño, para el grupo y para otros. Pero como hay un 1 a la izquierda, la X final, la del último, otros, se reemplaza por una T, que es la ¿Pero qué respuesta que está significa? dando, es la respuesta que está dando Johan y Ajá. Aarón. Eso es un permiso especial llamado Sticky Bits. Sí, pero en la práctica, ¿qué Eh, significa? Todavía no lo sé, pero espero Ok. resolverlo con ustedes. Espero resolverlo con ustedes. El Sticky Bit es el permiso que ustedes usan con mayor frecuencia. Es lo que ustedes utilizan con mayor frecuencia. Muchos me dijeron que trabajan con Linux. Yo les Sí, sí. pregunto, ¿cuál es el directorio que por defecto todo el mundo puede escribir en él? Su home de usuario. Sí, pero yo, José, no puedo escribir en tu home. Ah, no. Listo. No sé, OPT. Mm, mm, No sé si bar de no, pronto. tampoco. Normalmente MNT podría ser, donde se cargan TMP. Sí, pero no es temporal MNT, también. es TMP, TMP, TM, TMP, temporal. el temporal, el temporal. ¿Sí? Temporal es la carpeta que por defecto todo el mundo en cualquier momento puede guardar información ahí. ¿Y qué es el TMP? Como su nombre dice, es temporal. Esto es algo que está usando un espacio de mapeo hacia el área de swap en el sistema operativo y que está en memoria. Una vez que se reinicia el equipo, hace un flush y todo lo que está en la memoria se pierde. Sin embargo, hay unos scripts que se configuran basados. Ajá, perfecto, Miguel González. Ahí está respondiendo con. Ya vamos a responder bien eso, Miguel, pero sí, es correcto. Y Luis dijo, hey, yo he configurado servicios para activar en cierto nivel del sistema. Bueno, hay unos scripts en esos niveles del sistema operativo que le dicen al sistema qué cosas prevalece posterior a un reinicio en el TMP y qué cosas no prevalece y por cuánto tiempo prevalece. Pero el TMP es la carpeta, tanto en Windows como en Linux, que todo usuario puede usar para guardar información sin ser el dueño. ¿Y por qué? Porque la letra T, ¿qué significaba la X? ¿Se acuerdan qué significaba la X? Ejecución. Claro, pero un directorio no se ejecuta. Claro. Entonces, la X en un directorio significa acceso. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven una T en la letra X de la categoría otros, significa que todo el mundo tiene acceso a esa carpeta. ¿Sí? Si usted observa, miren que lo tengo sombreado, tiene permiso full. ¿Eso qué significa? Que además de tener acceso, tiene permiso full. Entonces, supongamos que Johan crea una carpeta para que todos tengamos una biblioteca de las mejores películas del 2025. Y Johan les pone a ustedes la propuesta sobre la mesa y le dicen, ¿saben qué, chicos? Para la próxima clase yo quiero que ustedes vayan cargando las películas que recomendarían del 2025 para que las podamos reproducir entre nosotros. ¿Sí? Bien, Johan tiene que buscar la forma que en ese servidor todos ustedes, sin necesidad de ser los dueños, puedan guardar las películas que ustedes van a recomendar. ¿Ok? Entonces llega José Javier, Luis Felipe, Gerson, y toman la iniciativa y dice, ah, bueno, perfecto, Johan, ¿cómo se llama la carpeta? Películas. Ah, ok, perfecto. Ya saben que en películas ustedes van a guardar las películas. ¿Qué va a hacer José Javier? José Javier dice, bueno, yo soy ordenado, yo voy a crear una carpeta que se llama José Javier, para que todo lo que yo haga o lo que yo proponga como buenas películas estén en la carpeta José Javier. Luis Felipe dice, me gusta esa idea, yo también quiero mantener el orden y creo una carpeta de Luis Felipe. Y Gerson dice, bueno, pero si ellos dos lo hicieron, yo también lo hago y creo una carpeta Gerson. ¿Qué tienen en común Luis Felipe, José Javier y Gerson? Que los tres crearon 3 directorios dentro de películas. ¿Y por qué pudieron hacerlo? Porque está el permiso StickyBit.
El permiso sticky bit lo que dice es que permite un full control, pero controlado. Es decir, no puede haber anarquía. Luis Felipe no puede ir a la carpeta de José Javier y borrar la película de José Javier. ¿Y por qué Luis Felipe querría hacer eso? Porque Luis Felipe recomendó Beekeeper y José Javier recomendó Beekeeper. Entonces no tiene sentido que las dos, que hayan dos películas que a la final es la misma, ocupando espacio y todo lo demás. Entonces Luis Felipe dijo, bueno, pero ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que borrar la mía? Mejor déjame borrar la de José Javier. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo mejor conexión y yo creo que yo tengo mejor capacidad y he logrado bajarme la película con mayor resolución, X, Y, Z, lo que sea la razón. Pero Luis Felipe está tomando una decisión anárquica, está tratando de eliminar datos que no le pertenecen. Entonces, el Sticky Bit, además de permitirle a cualquiera de ustedes que creen sus propias carpetas, ustedes se convierten en sus propios dueños de sus propios contenidos. Cuando Luis Felipe trate de borrar la información de José Javier, el sistema le va a decir, mira, tú no puedes hacer eso. ¿Y por qué? Porque el dueño de este archivo es José Javier y por ende tú no tienes permiso. Entonces, ¿qué hace el Sticky Bit? Me permite tener un área pública donde todo el mundo pueda crear su contenido, pero que nadie pueda eliminar información que no le pertenezca. ¿Se entiende? Ok, entonces, claro, si yo no tuviera el sticky bit y solo fuese un 777, fuese anarquía. Total. Y eso es lo que sucede con la mayoría de programadores, con la mayoría de las personas que desarrollan aplicaciones. Y cuando viene la auditoría del ISO, nos encontramos con una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer la persona que desarrolla, y no es que me esté metiendo con ellos ni nada por el estilo, pero es lo que sucede y es lo que me ha pasado en el 90% de las veces que he hecho auditoría. ¿Qué haces? Pues yo lo que voy a hacer es evitar que mi aplicación explote por un permiso. ¿Y qué es lo que hace? Métele 777. Y ahí ya estamos teniendo un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano que vaya a tu carpeta de la aplicación te puede volar un dato crítico y sensible. ¿Y por qué? Porque tú decidiste que el 777 no te iba a dar error porque ibas a tener full permiso, pero tampoco tomaste en consideración que ese permiso se lo estabas dando a cualquier usuario dentro del sistema. Entonces, cuando tú tienes una aplicación que tú necesitas que genere información y que solo ese usuario sea el que puede eliminar la información y que de repente esa aplicación tiene múltiples usuarios y esos múltiples usuarios tienen que crear múltiples archivos, ¿qué resuelve el problema? Sticky Bit. ¿Por qué? Porque el usuario 1 no va a poder borrar el archivo 2 del usuario 2 porque va a mantener un control y un aislamiento de que solo el usuario 1 puede borrar lo que haya construido a través de la aplicación con el identificador de usuario 1 y no se puede meter con ningún otro tipo de datos. Entonces ahí tienes una segmentación, una segregación de permisos y estás cumpliendo con los controles 27001 o 27002 de ISO. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. ¿Está claro el ticket? Ok. ¿Cuáles son los otros dos? Los otros dos, Johan, ¿te acuerdas de ellos? ¿Me ayudas? Los otros dos tienen funciones más o menos parecidas, pero son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque imagínate que el Set User ID que acaba de escribir Johan te permite cambiar de identificación para el momento que ejecutas algo. Entonces, esto también suele suceder, nos metemos al tutorial y en el tutorial, a través de la IA o a través de Google o a través de los diferentes foros de ayuda, dice, yo lo resolví asignándole un set user ID. ¿Ok? Perfecto. Pero la solución de esa persona estaba controlada porque él sabía
que el script o la aplicación que a él le dio ese permiso solo podía hacer ciertos cambios en cierto lugar y de cierta manera. Pero si yo me voy a la documentación y no observo qué cosas hace mi script, imagínense que mi script es responsable de poder formatear, montar, eliminar datos y file system. No es lo mismo tener una aplicación de consulta a tener una aplicación que tiene capacidad de modificar, eliminar, ¿sí? Entonces, cuando yo me fui al foro, yo vi que en el foro decía el SEP User ID resolvió el problema, pero yo no me puse a verificar, o mejor dicho, el pana que publicó en el foro no se tomó la molestia de decir, este permiso funciona y es ideal porque aplica con el control A8.3 porque la aplicación es de solo lectura. Como él no documentó nada de eso y tú viste que funcionó y todo el mundo le puso la manito arriba, entonces tú repites ese proceso, pero resulta que tu aplicación es de lectura y escritura. Entonces, tú pones la prueba y funciona maravilloso. ¿Por qué? Porque las aplicaciones funcionan de una maravilla cuando el propio persona que lo desarrolla la usa. Pero cuando se la pones a otro usuario, ese usuario no tiene la menor idea de cómo va a funcionar y te aseguro que siempre va a conseguir una forma de romperla o de hacer lo que no tenía que hacer. Tienen esa habilidad de conseguir todos los huecos posibles de la aplicación. Y ahí viene uno. ¿Por qué? Porque si tú como dueño de la aplicación o ustedes como dueño de la aplicación y esa aplicación tiene permiso de escritura y ustedes le dan permiso, ustedes le dicen, te conviertes en el dueño y adicional a esto te doy permiso de modificar. Entonces puede borrar, no sé, una tabla en la base de datos, puede eliminar una base de datos, puede eliminar un dato sensible, puede eliminar datos en un storage account y resulta que en un storage account no le deshabilitamos el soft delete y al deshabilitar el soft delete pues eliminó y no tenemos cómo ponerlo. No le colocamos control de versión al storage account, así que ahí cuando se perdió los datos, no tengo habilitado el soft delete, no tengo control de versiones, no tengo ni la menor idea de qué pasó, ¿no? Entonces, ojo con estos permisos porque el SEP User ID tiene la capacidad de reemplazar la identidad solo para el momento de ejecutar. Una vez que se ejecuta, yo vuelvo a ser un mortal más, ¿ok? ¿Se entiende lo que hace el SEP User ID? Sí, Bueno, ¿y qué hará entonces el SEP Group ID? Lo mismo, pero potenciado. para ¿Y los por qué? grupos. Exactamente. ¿Y por qué digo potenciado? Porque peor, porque si yo a un grupo que lo llamo DBA, están todos los DBA, no le dije a José Javier el DBA, yo dije a todos los que están dentro del grupo DBA. Y resulta que José Javier es el DBA senior y el resto son practicantes. Y vieron a José Javier ejecutar la instrucción, así que ellos dijeron, si él lo hizo, que es el senior, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y vienen y lo hacen. Sí, pero José Javier se le olvidó documentar y decir que cuando se ejecuta esa instrucción se le pasa tal argumento, tal característica o solo funciona con esta característica específica. Como él no documentó nada y los usuarios que son practicantes que están aprendiendo de José Javier, pues los practicantes ejecutaron a las 3 de la mañana, porque ese es el turno que les tocó, y resulta que a las 4 de la mañana están llamando a José Javier para decirle, mira, reventó esto, falló, y José Javier, bueno, pero ¿y qué pasó? El usuario va a decir, yo hice lo que tú dijiste, corrí esta instrucción. Sí, pero olvidaste tal cosa o pasaste por alto tal cosa. Ah, pero es que eso no estaba documentado, ¿no? Entonces, ojo con eso. El SEP User ID aplica solo para el dueño. El SEP Group ID aplica para todos los miembros dentro de un grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la No es lo idea, mismo no es lo Sí, mismo sí. convertirme en el dueño que convertirme en el grupo. Y esto también tiene que ver con anidación de permiso. Es decir, yo puedo darle permiso a un grupo, pero si yo lo tengo controlado con solo lectura, pues no va a pasar nada. Pero si yo soy de esos que soy regalón y me gusta poner 777, estoy en tremendo problema. Y vas a decir algo.
Sí, que la idea es no, o sea, que son permisos especiales, no hay que abusar de eso. Y la única forma de no abusarlo es saber cuál es el impacto que hacen y cómo funcionan. Y por eso se lo estoy comentando. Hasta ahorita yo no he corrido ninguna instrucción, no he hecho nada, simplemente les estoy dando una base para que entonces en nuestra próxima clase empecemos a correr comandos y todo esto que estoy explicando ahorita verbalmente, ustedes lo puedan hacer de forma práctica y les explote en la cara y que ustedes mismos lo puedan corregir. ¿Sí? Pero es necesario que se entienda cómo funciona esto. Y ustedes me dirán, bueno, José, ¿por qué saltamos del archivo password y del archivo shadow a estos permisos? ¿Estás loco? ¿Por qué hiciste ese cambio cuántico? Y es que tiene que ver, porque ¿cómo yo justifico que se actualice una base de datos shadow donde no tengo permiso? Y por esa razón, el salto y cómo anido cada una de ellas para que entiendan cómo se lee cada archivo y qué archivos se leen de primero. Así que el archivo responsable para poder tener acceso o validar una autenticación es el archivo password, de forma inmediata el archivo shadow, y el que me permite obtener atributos adicionales, el archivo group. Y una vez autenticado, me baso en permisos especiales para poder escalar y poder tener mejores privilegios para poder hacer cosas administrativas, que siempre que lo haga bajo el conocimiento adecuado no va a pasar nada, pero bajo un desconocimiento o bajo una intención maliciosa se pueden convertir en nuestras peores herramientas. ¿Quedó claro? ¿Lo tenemos claro? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, ¿Lo José, dominaba? pero también tengo una pregunta off the record. Ajá. Y no tenemos pausas activas. Hay que pararse aunque sea a tomar café. Bueno, ustedes son los que marcan la pauta. Ustedes me dicen, José, pero mira, ¿sabes qué? Suena interesante, pero ya estoy pegándole cabezazo al monitor. Ahora que me estoy Este, dando cuenta que van a ser las 10. Ya hace las 10, por eh, eso digo. sí, es lo que yo Entonces le ya dije al cuando José principio. Si dice, usted... ¿entendieron? Se acabó la clase. ¿Qué pasó? No, todavía no he terminado. O sea, de aquí a las 11, no, mentira. Pero lo que quiero decirle con esto, ustedes marcan la pauta, ustedes me dicen, mientras que más interactúen, No, háganme saber. yo creo, José, que sí es sano unos minuticos de levantarse de la silla, calentar el cafecito y regresar. Bueno, entonces vamos a designar a Luis Felipe que nos indique cuándo tenemos que hacer ese refresh. Yo no tengo ningún problema, me parece bien porque no necesariamente yo he sido estudiante y a veces hay temas que son profundos o que sencillamente no lo estoy explicando bien y pues evidentemente cuesta asimilarlo. Pero esto que vieron ahorita teórico, lo van a ver en práctico y se van a dar cuenta sí. cómo pueden ¿Cuánto, ustedes a qué resolver. hora termina? ¿Cuánto nos falta? Tenés 5 minutos para poder aprovechar mi tiempo y el de ustedes y ya después te tomas una jarra de café, pero que no te lo recomiendo a menos que tengas que trabajar para un cliente. Yo estoy en medio del trabajo, mister. Ah, mira, entonces sí te toca la jarra de café. Ok, Tenemos yo cinco tengo las minutos, no sé, 8:55. Arrancamos a claro, las ¿tú estás 9 en dónde? ¿Dónde estás tú? en Bogotá. No, claro, yo estoy en Chile y arrancamos 8 Chile. Hay que verificar diferencia con respecto a Colombia. No sé si son 2 horas. Sí, porque yo entiendo, la programación que nos mandaron fue 6:30, 9:30, ¿no? ¿Cómo fue? Eh, mentiría, no sé, creo que es que no sé, eso creo que lo manejaste con Jorge, ¿no? Sí, claro. Con Jorge, pero, o sea, fíjate, punto de partida, yo había puesto 8 de la noche, pero para que no se les haga tarde a todos, puse 7:30, pero esto todo se puede arreglar, no pasa nada. No, no, Todo lo que siempre se pasa es puede que afinar. cada sesión es de cuántas horas. Hola 2 horas. Luis, Luis, Dime, Jorge, ok, sí, a ver, la hora que estábamos pautando era para las 7:30. siete El treinta hora de permiso Venezuela, 6:30 para mí. 6:30 Es, de Colombia. Ahora, ahí está. por lo visto o pareciera que pueden darse unos minutos de tiempo para que puedan llegar bien a la clase, ¿no? Lo que José estaba diciendo es que si no le recuerdan que hay un break, él sigue. Entonces,
Ya faltan pocos minutos para terminar la clase, entonces es mejor ya darle de corrido. Y la próxima vez, recuerdan ustedes, después de una hora de clase, tomar 10 minutos como máximo para que descansen, tomen su Ok. café, se Perfecto. Jorge, Jorge, con la entonces mente. me estás diciendo que es de 7:30 a 9:30. Hora Ajá, Venezuela. Hora Hora de Colombia sería Venezuela. 6:30, 6:30 a 8 y 8:30. media para mí. Claro, claro. Entonces, correcto. entonces, José, sigue, no hay problema. No sé si No, los no, demás o están de sea, acuerdo, no importa. No, Si pero, nadie o sea, está de acuerdo, por ser la No primera tengo clase, problema. por Por ser mí no hay problema. por ser la primera clase, vamos a tratar de terminarla más o menos en las 2 horas para que puedan descansar y ya el día jueves, pues si quieren le dan un poquito más, ¿no? Ok. ¿Ok? ese. Porque, José, ¿cuántos minutos le quedan a la clase? no se lo digan a nadie, dos. No, moca, moca, porque te va a decir 2 horas. No, yo no tengo problema. Si ustedes aguantan, yo sigo. O sea, a mí me da igual. Es como dijo Jorge, ¿no? O sea, a mí me gusta compartirlo y siempre y cuando de verdad lo estén asimilando. Y ustedes también tienen que decir, mira, José, pará, porque no te entendemos o sencillamente ya esto lo dominamos, porque no quiero gastar su tiempo ni sus energías en cosas que ustedes dominan. Pero esto que estoy haciendo hincapié es importante porque es la forma de controlar los permisos. Todos los que trabajan con cybersecurity, que utilizan Firewall, que utilizan Kali, que utilizan todas estas herramientas, es fundamental que todos esos scripts que ustedes utilizan tengan los permisos correctos, que tengan los propietarios correctos, que estén ubicados en las rutas correctas. Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de rutas absolutas, rutas relativas, abreviaciones del pathname, que son las que permiten. ¿Por qué? Porque todos buscan optimizar y todos buscan automatizar. Y la única forma de automatizar es a través de script. Y todos estos scripts que vamos a estar haciendo, necesitamos saber dónde están los archivos, cómo accedemos a ellos, qué permisos tenemos, desde qué ángulo podemos utilizarlos, con qué permiso lo vamos a hacer. Y por eso estoy haciendo hincapié en todas estas cosas, ¿ok? Sí, es muy importante realmente. Entonces, José, en lo que puedas, como la mayoría creo que tenía esas dudas con respecto al horario, pues seguramente ya les toca descansar y el jueves sí se preparan una tacita de café extra por si acaso. No, y José lo Y nombró, recuerden, Jorge. El tema del horario, recordemos que nosotros tenemos que planificarnos en tiempo para escucharlo. Está súper interesante, José, pero también tenemos una planificación donde tenemos que seguir, pues. Y no solamente una claro. planificación de trabajo, de pronto ir al chuzo allá a tomarse un trago con el hijo, todo eso está planificado. Entonces, Está bien, no se preocupen, yo no tengo vida social, entonces por eso no me afecta. No, mentira. no, vale, te Usted, toca ir, usted, venir para Bogotá para darte vida social, entonces. está bien. No se preocupen. Igual siéntese en la libertad de siempre interrumpir, indicar, José, sería bueno hacer un relax de unos 5 o 10 minutos. Yo no tengo ningún problema, pero ustedes marquen la pauta, porque nuevamente, una vez que yo enciendo, pareciera que no me apago, sino hasta que alguien me dice, ya me dormí, o sabes que me tengo que ir porque mi esposa me va a matar. No, no, excelente. De verdad que excelente todo lo que estás haciendo, José, porque le refresca a uno muchas cosas, sobre todo recordándome muchos detalles que no, con el día a día no lo han aplicado. Adicionalmente a todo lo que estás dando aquí, yo también aplico la creación de un grupo específico para los trabajos para los desarrolladores y mezclo parte de esos permisos junto con el sticky. Pero yo sé que vas a ahondar mucho más en eso y de verdad que es muy interesante todo, ¿eh? De por sí lo que acabas de decir está interesante porque son estilos de trabajo, ¿no? Y cada quien tiene su estilo de trabajo. Pero lo lógico es eso, nunca trabajar con los grupos por defecto, sino personalizar los grupos. Esto te da mayor control sobre tus recursos, porque ya tú sabes cuáles son los grupos que existen, cuál es su función para cada uno de ellos, quiénes estar dentro de ellos. Más allá de esto que lo estés haciendo, mi sugerencia sería, ojalá mantengas una base de datos de conocimiento donde tengas la documentación
para que pues un nuevo persona que esté ingresando, cuando tengas que hacerle el onboarding, te sea mucho más fácil entender, o mañana o pasado mañana estás como líder del proyecto y necesitas delegar sobre tus diferentes personas. Evidentemente vas a necesitar llevar toda esta trazabilidad, vas a necesitar llevar toda esta documentación, y lo lógico es apoyarse entonces en base a datos de conocimiento, Confluence o cual sea, si van a trabajar con herramientas como Confluence, para estar documentando todo este tipo de información, ¿no? Entonces, está excelente, es un buen punto de partida el poder crear y personalizar grupos, porque primero nos alejamos de los grupos del sistema y a nivel de auditoría ya sabes qué cosas tienes que auditar, y cuando ves que hay un movimiento distinto al que tú tienes preconfigurado, evidentemente sabes que aquí hay un comportamiento errático y hay que prestar atención y aplicar algún tipo de correctivo. Así es. Gracias, Jorge. Buenísimo, chicos. Entonces veamos de esta forma. Siguiente clase, ya José Julio no habla. Ahora nos ponemos a hacer las cosas, empezamos a hacer las prácticas. Tienen en el grupo ya algunos usuarios seleccionaron 04, 07, 01, 02, 05 y 08. Por favor, mantengan esos usuarios, y los que no, y los que quieran usarlo, y los que ya tienen su solución local, pueden usarlo perfectamente. ¿En qué nos vamos a enfocar? Vamos a empezar a trabajar con todo lo que es secuencia de arranque, es decir, ya no va a ser la teoría, ahora ustedes mismos van a ser los responsables, vamos a crear los grupos, vamos a crear los usuarios, ahí vamos a basarnos en las teorías que nos acaba de decir, de personalizar los grupos. Vamos a ver lo que son el directorio de trabajo, ingreso, los archivos de inicialización, los permisos asignados, cómo podemos cambiarlos, cuál es la variable responsable para cambiar los permisos por defectos en un proceso de creación, porque son cosas muy distintas cuando creamos un archivo y creamos un directorio a cuando cambiamos el comportamiento de un directorio post creación. ¿Ok? Y ahí vamos a tratar de como que ir más rápido, y ahí vamos a empezar a colocar más comandos, más instrucciones, pero necesitaba como que dar un avance, entender un poco cuál era el baseline de cada uno de ustedes, y cuál era su apreciación con respecto a la metodología aplicada o que estaré aplicando. Estas láminas que les presenté, que está todavía ahí como en chiquito del lado derecho, era simplemente como para darle bienvenida, pero todo lo que yo haga y toda la documentación que presente, al finalizar voy a tratar de siempre mandarles unos PDF con las láminas de todo lo hablado para que tengan como que un resumen. No lo prometo hacer en todas las clases porque eso requiere mucho tiempo, pero sí prometo ir colocándolo, y yo estaré trabajando constantemente para estar asignando workshops, para estar nutriendo el repositorio. En este momento no tiene sentido que accedan al repositorio porque no hay nada. El repositorio se carga en la medida que vamos avanzando en clase para que ustedes puedan utilizar y reutilizar los scripts, reutilizar las instrucciones, la documentación que les presente, y puedan llevar el control. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna objeción? ¿Algún tipo de recomendación? Estoy abierto para escucharlo, y una vez que los escuche, pues sencillamente vamos dando como que el finiquito para que todos Entonces, puedan yo tengo ir otra proyectando. pregunta y me van a declarar Luis Preguntón. Dímelo. Tengo otra pregunta. En el comentario dijiste que de alguna manera teníamos que compartir un correo de Gmail. ¿Eso es correcto? Sí, Y sí. lo podemos ir escribiendo en el grupo, el de cada uno ahí. Excelente iniciatoria. De por sí, me gustaría que también cuando coloquen el correo al costado me coloquen el nombre para yo empezar a almacenarlos en el WhatsApp y poderlos tener personalizados para saber con quién hablo y no me aparezca solo el alias o el número de teléfono. Entonces, por ejemplo, Luis va a colocar su correo, a la derecha, por favor, tu nombre completo, y eso me va a permitir poder personalizar mi comunicación con cada uno de ustedes. La forma de comunicarme con ustedes, de notificarles cualquier cosa, siempre va a ser a través del WhatsApp, mantener claridad, transparencia en todo lo que vayamos haciendo. Y pues si hay algún evento que no estaba calculado o que salió de control, también lo estaré notificando a través del grupo con antelación para que todos puedan entonces reajustar sus agendas y nadie salga perjudicado. Ahí tenemos ya Buenísimo, José. De mi parte, a de Gerson. verdad, mis expectativas han sido superadas en esta primera clase y no he visto el resto todavía. Qué bueno. Totalmente de Esperemos. acuerdo con Luis Felipe.
muy complacido. La clase me sirvió para refrescar solo el 20% y el otro 80% totalmente nuevo para mí, totalmente entendida la clase. Y bueno, si esta es la Bueno, primera, no quiero imaginarme el resto. perfecto. Vamos a trabajar para que así sigamos con el mismo ritmo, con la misma calidad y cada día tratando de mejorar y poderles presentar las opciones correctas, podamos adelantar y avanzar de forma efectiva. Bueno, de mi parte me gustó mucho. He aprendido tanto de José como de los demás, así que todos nos beneficiamos en esta clase. Y he aprendido bastante en la primera. En la segunda y la demás ya yo me estoy esperando lo que viene. Creo que todo va a ser fácil y sencillo. No acumulemos nada, hagamos las actividades. Por supuesto, entiendo que hay personas que tienen una agenda bastante copada, pero traten de hacer las prácticas, traten de hacer todo lo que yo les asigne. Y yo les aseguro que si ustedes hacen eso, no hay forma de que no se convierta esto no solo en un conocimiento adquirido a nivel teórico, sino que se convierta en una fortaleza y en habilidades que van a poder desempeñar con éxito en sus labores. Por mi parte, excelente, José, de verdad. Y de verdad que me ha servido también para refrescar muchos detalles. Y bueno, de verdad, continúa así. Buenísimo, claro que sí. Ahí escuchando sus comentarios, por supuesto. Ahora sí que me pusieron en una situación complicada. Ahora sí voy a tener que estudiar para poder dar las clases. O sea, pero buenísimo. Ese comentario está bueno. Pero no importa, como no te gusta hacer la lámina y perder tiempo ahí, estudia mejor. Claro, claro. Sí, yo prefiero estudiar rompiendo. O sea, cuando me explota, aprendo más porque, ok, ya vi por qué explotó y eso me conlleva una cadena de eventos que podría utilizar en producción que no me pase en producción, sino que lo estoy haciendo ahora en un ambiente de test, ¿no? Sí, Buenísimo, chicos, no les quito más tiempo porque si es por mí sigo hablando y entonces los comprometo con toda su agenda. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por su puntualidad. Entonces, por favor, los que estamos ubicados geográficamente en extremos que se vea afectada la hora, tratemos de ajustarlos para evitar confusiones. Ya tenemos el caso de Colombia, que son 2 horas de diferencia, en el caso conmigo y con el caso de Venezuela es 1 hora y con respecto a Colombia-Venezuela, ¿no? Y Venezuela por ahora tiene el mismo horario que yo, que estoy ubicado en Santiago, Chile. ¿Ok? Buenas noches, Hans, que descanses. Gerson, igual buenas noches, que descanses. Detengo ya la grabación porque esto ya prácticamente despedirnos.